sesión, para que vean que estoy preparado. Y bueno, lo primero es que la secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Solo se ha recibido un documento que es un correo electrónico del diputado señor Walker, por el cual solicita invitar a esta comisión al señor Claudio Olavarría, ex abogado de la Intendencia de la región de Coquimbo. Esa es toda la cuenta, presidente. Ya. Muchas gracias, Claudia. Antes de darle la palabra al Contralor e iniciar formalmente, aprovechamos también de saludarlo a Jorge Bermúdez, Contralor General de la República. Muchas gracias, Contralor, por estar con nosotros. Me informan de la reunión de los comités y de la lectura de cuenta también que tenemos que ponernos de acuerdo con el horario de funcionamiento, ¿ya? Dado que el comité de la UDI nos planteó una inquietud con el horario de funcionamiento de la comisión. Entonces yo les propongo que ocupemos la hora y media en escuchar al Contralor, hacer todas las preguntas que correspondan, y al término de la sesión nos tomamos 5 minutos, que yo les pido que nos alarguemos para ponernos de acuerdo en cuál sería el horario de funcionamiento, ¿ya? Dado que la vez pasada nos costó mucho coordinar las horas, pero si ahora partimos con eso, se nos puede alargar, y yo creo que lo importante es partir escuchando al Contralor, que me imagino trae una presentación. En la medida que la presentación llegue a la comisión, le vamos a pedir también a la secretaria que se las haga llegar a los diputados, diputadas, para que puedan también después revisarla. Diputado Velázquez, esa es la propuesta que yo tenía antes de iniciar. Lo veo levantando la mano. Audio, Pedro. Tiene que reactivar su audio. Señor presidente, saludarlo, tenga usted buenos días, al igual que todos los colegas que se encuentran tanto en el presente como en los distintos sectores del país. Quisiera, como reemplazo al diputado Pérez, y la vez anterior por razones diplomáticas, por decir una cosa así, a él le correspondió la votación. Yo no sé si todavía es posible hacer invitación a distintas otras autoridades, a personeros, con la finalidad de poder yo hacerlo llegar, ya sea ahora o vía correo, como usted lo determine. Sí, diputado Velázquez, habíamos acordado partir con el Contralor. En la semana se iban a recibir propuestas de invitados, solo llegó la del diputado Walker. Yo tengo varias que he estado anotando, pero les propongo que al final de la sesión nos pongamos de acuerdo, porque puede ser también que tengamos que hacer 2 sesiones escuchando al Contralor para también las preguntas. Entonces, en ese intertanto, yo puedo proponer, usted me haga llegar todas las propuestas a la comisión, a la secretaría que estime pertinente, diputado Velázquez, y acordamos cómo seguir hacia adelante, porque hay que proponer un método de trabajo para que sea ordenado y logremos llegar a conocer bien todos los antecedentes. Así que totalmente disponible que haga llegar sus propuestas, diputado Velázquez. Muchas gracias. Muy amable, bueno, presidente. Muchas gracias, Pedro. Entonces, yo les propongo que partamos escuchando a Jorge Bermúdez, Contralor General de la República. Le agradecemos, Contralor, partir con usted. Para nosotros es muy importante porque es los informes que hizo la Contraloría los que dan origen a este caso, que fueron además remitidos al Ministerio Público. Por lo tanto, nos importa mucho partir con la información que usted nos va a entregar. Contralor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días a usted y por su intermedio, obviamente, a todos los integrantes de la comisión. Aprovecho de saludarles. Bueno, me acompaña el equipo de la Contraloría, Pamela Bugueño y Catalina Venegas, que son profesionales que colaboran conmigo en mi vinculación con el Congreso. Y para facilitar el trabajo de la comisión, nosotros habíamos preparado una presentación un poquito extensa, presidente, pero si me permiten compartir la pantalla, voy a proyectarla. Sí, presidente, yo creo que hay varias respuestas, sobre todo a nosotros hemos enviado. Entonces, si nos pudieran enviar copias ahora para poder ir revisando. En este momento la estamos enviando. Presidente, la copia de la presentación debería ya tenerla la Secretaría, si es que no está en camino ya por el ciberespacio. Bien, se ve la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias, presidente. Entonces, tal como se ha señalado por usted, presidente, bueno, nosotros hemos tenido una intervención en esta situación, que es la de la adquisición de 2 terrenos en
en la región de Coquimbo, y es a lo que me voy a referir, es decir, a la actuación que ha tenido la Contraloría a propósito de la adquisición de estos 2 terrenos. Lo primero que quiero decir para poner un poco de contexto del trabajo de la Contraloría es que nosotros como ente que realiza fiscalización de la actuación de la función pública, nosotros tenemos un plan estratégico, es un plan estratégico que es el segundo de mi gestión, es de los años 2021 a 2024, y este plan estratégico tiene algunos objetivos, ¿no? Tiene 3 ejes, y uno de esos ejes, que es el de conectar con lo que requiere el entorno, implica que nosotros debemos realizar actuaciones que incidan a nivel nacional para poder demostrar que el control es un pilar de la democracia y del Estado de Derecho. Y para eso también el otro eje es impactar, es decir, que ese trabajo entregue información útil para la toma de decisiones y en particular que todo lo que nosotros hagamos esté alineado con un objetivo que es la promoción de la integridad y luchar contra la corrupción. En el caso particular de esta Comisión Especial Investigadora, obviamente ahí está señalado el mandato, ustedes también lo conocen por su intermedio, presidente, los integrantes de la comisión, que es básicamente determinar cómo ha realizado su actuación los distintos órganos públicos que han actuado en estos procesos de adquisición de inmuebles en esa región. Entonces, en primer lugar, y como había dicho anteriormente, se trata de la adquisición de 2 inmuebles. En primer lugar está la adquisición por trato directo de un terreno en la comuna de Coquimbo para el proyecto que se denomina Normalización del Hospital San Pablo de Coquimbo, parte 2. Y obviamente aquí hay un antecedente de hecho, y ese es el terremoto que se produce en la región en septiembre de 2015, y eso deja en mal estado una de las áreas del hospital, del antiguo hospital. La torre queda dañada y eso implica que hay que demolerla y obviamente hay que buscar un emplazamiento también para ese nuevo hospital. Y aquí lo que presentamos nosotros como Contraloría es una línea de tiempo que elaboramos, pero que me parece a mí relevante poder seguirla para saber acá cómo fue la concatenación de los distintos hechos. Y esto es relevante, presidente, por su intermedio, porque acá el orden de los factores sí es relevante para determinar si hay una actuación legal o no. Y eso es lo que yo quiero, lo que yo quiero acá exponer ante la comisión. Es decir, hay una cierta ritualidad que no es solo formal, sino que esa ritualidad lo que hace es establecer condiciones y requisitos para el paso siguiente de una cadena de actuaciones y que si esta no se cumple, obviamente no necesariamente o probablemente va a significar una ilegalidad, pero además podría significar otro tipo de irregularidades. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en septiembre de 2017, el 17 en particular, el 17 de ese mes y año, el Servicio de Salud de Coquimbo hace un llamado público para presentar terrenos, y lo hace este llamado en un diario regional, para poder así en esos terrenos poder relocalizar el hospital. Se reciben 4 ofertas de distintos terrenos que se denominan La Cantera, Tierras Blancas, La Herradura, Oriente y Pan de Azúcar. Luego, el 6 de agosto del año 18, el año siguiente, el Servicio de Salud de Coquimbo comunica al gobierno regional que estos terrenos no cumplen con los requisitos o con los requerimientos que se habían establecido por problemas de uso del suelo, pero también por otros problemas que estos tenían en general, como por ejemplo la falta de factibilidad sanitaria o de alumbrado eléctrico o de electricidad. Por lo tanto, y esto es muy relevante, presidente, por su intermedio, el Servicio de Salud de Coquimbo lo que dice es, por lo tanto, el informe técnico que nosotros expedimos sugiere que se realice una licitación pública. Acá lo que se había hecho era simplemente un llamado a recibir ofertas, eso no es una licitación pública, hay que tenerlo en cuenta. La licitación pública es un procedimiento que se basa en la elaboración de unas bases de licitación y luego un llamado público a presentar esas ofertas con ciertos plazos, y entonces aquí lo que dice el Servicio de Salud es, ok, vamos a hacer una licitación pública. Ahora bien, el día 20 de agosto de ese mismo año, el gobierno regional propone celebrar una promesa de compraventa mientras se subsanan los impedimentos, y para eso entonces al día siguiente de esa propuesta que hace el GORE, el Servicio de Salud propone que entonces en esas circunstancias, mientras no se subsanen los inconvenientes, esa promesa se suscriba con
los dueños, la inmobiliaria dueña del terreno que se denomina La Cantera. Con posterioridad, y esto también es bien relevante porque hasta acá lo que teníamos es que el uso de suelo no permitía poder emplazar equipamiento, o para decirlo en términos un poco más sencillos, emplazar un hospital en ese terreno. El GORE aprueba el Plan Regulador Intercomunal del Elqui, y eso va a permitir luego destrabar la modificación del Plan Regulador de Coquimbo, que permitió entonces en definitiva poder realizar en ese terreno la infraestructura hospitalaria. El 4 de febrero de 2019 se celebra la promesa de compraventa entre Sociedad Agrícola Inmobiliaria de Inversiones Fondo del Recreo Limitada, que es el dueño de La Cantera, y el GORE, y el precio es de 4 UF por metro cuadrado útil. Y luego, como había anticipado, el 27 de junio, el municipio de Coquimbo promulga la actualización del Plan Regulador de Coquimbo, que se basa obviamente en este plan regulador intercomunal del Elqui, que se había aprobado en enero de ese mismo año, y eso subsana el problema del uso del suelo. Luego, el año siguiente, el año 20, el 20 de febrero, se modifica la promesa de compraventa, se realizan actualizaciones, y ya el 31 del 3 de marzo del año pasado, se celebra la compraventa entre los dueños, que eran los participantes de la inmobiliaria, pero ahora ya concurren como dueños de una sociedad que está en liquidación, que son la señora Rosa Cecilia Provence Villalón y otros que son familiares, aparentemente por la similitud de los apellidos, y ellos suscriben entonces la compraventa con el gobierno regional. Esto fue el 31 de marzo del año 20. El 26 de mayo se inscribe esa compraventa en el Conservador de Bienes Raíces y un par de días después se efectúa el pago. Con posterioridad a esto, entonces, se expide la resolución 26 el 26 del 5 se expide la resolución 22 de ese año del gobierno regional, donde se autoriza el trato directo y se aprueba la compraventa. Y ahí ya viene el primer problema. El 18 de junio es representada esta resolución por un oficio de la Contraloría Regional, que es el 12133. Luego se vuelve a representar el 21 de agosto del mismo año, se representa la resolución 38, que hacía exactamente lo mismo, que autorizaba el trato directo y que aprobaba la compraventa. Entonces, para recapitular, lo que tenemos acá es que lo que hizo el Servicio de Salud fue esta especie de llamado para hacer un estudio de mercado para los terrenos, para poder emplazar el hospital. Aquí ya en este estudio se ponía como condición que debía ser en el límite urbano, que debía estar fuera de las zonas de desastre, que tenía que ser un uso del suelo que fuera equipamiento de salud permitido, y así sucesivamente. Este llamado no prospera, porque ninguna de las ofertas que se recibe cumplían con estos requisitos, y por eso en el informe, y aquí está el extracto, el Servicio de Salud lo que dice es que la comisión evaluadora recomienda al director efectuar un proceso de licitación pública para adquirir ese proceso, que en realidad es el procedimiento normal, sobre todo cuando se van a gastar cifras importantes. Bien, acá hay otro antecedente que puede ser importante para la comisión, que dice relación con las tasaciones del inmueble. El inmueble fue tasado privadamente, es decir, por empresas privadas, a las que se le encarga en el año 2018 que realice la tasación. Lo que aparece en la columna del lado derecho es el valor actualizado al 31 de marzo del año 20. Y ahí uno puede ver que hay que las tasaciones son, la mayoría de todas ellas, por lo menos las privadas del año 2018, son todas por precios inferiores, en más de 1.000 millones la más cara, a lo que en definitiva se paga. Y además hay una tasación que luego de la primera representación de la Contraloría, es decir, después de la primera vez que le dice la Contraloría al GORE que esto estaba hecho de manera ilegal, se obtiene una tasación por parte del GORE de la Seremi de Bienes Nacionales, que es por 6.518 millones y fracción, que es también una que se utiliza después para poder fundar las resoluciones que también son representadas. Bien. Yendo ya en particular, y aquí obviamente todos estos antecedentes nosotros los podemos hacer llegar después a la comisión, pero yendo en particular a cada uno de los oficios de representación, es decir, los actos donde la Contraloría le dice esta compra es ilegal al gobierno regional.
La primera de ellas es el oficio 12133, que ya habíamos visto en la línea de tiempo, y aquí las causales se agrupan en distintos tópicos. El primero es, aquí no se justifica adecuadamente el trato directo. El trato directo puede utilizarse. El trato directo es una vía para la adquisición de bienes por parte del Estado, sin embargo, es excepcional y tiene que ser bien fundado. Y por lo tanto no puede ser fundado a posteriori. Entonces, en este caso, el antecedente, por un lado, es que no hay suficientes fundamentos para el trato directo, pero seguidamente acá hay un informe técnico del propio Servicio de Salud de Coquimbo que dice que lo que debe hacerse en este caso es un proceso de licitación pública, que es lo que obviamente no se hizo. En segundo lugar, y también bastante relevante en este primer oficio de representación, dice relación con el precio que se pagó. Ya si uno recuerda, las tasaciones fluctuaban entre más o menos 3.000 millones, la más baja, 3.600 millones, y 5.100 millones, la más alta, y luego el precio que se paga son 6.200 millones. Por lo tanto, en el mejor de los casos, uno debería decir que el fisco pagó más de 1.000, o más o menos 1.050 millones en exceso de lo que debió haberse pagado por este terreno. Ahora, obviamente, si hubiese sido un proceso de licitación pública, que es mucho más competitivo, uno podría presumir que los precios podrían haber sido incluso más bajos. Evidentemente, acá hay una cosa importante que tener en cuenta. Acá se produce un cambio en el uso de suelo, producto del cambio del instrumento de planificación territorial. Sin embargo, ese cambio de uso de suelo es instado por las propias autoridades, es decir, el cambio y el momento en que se realiza el cambio va a depender de las autoridades que lo llevan adelante. Entonces, acá se paga un precio como si el terreno ya hubiese tenido la calidad necesaria para poder emplazar ahí el equipamiento hospitalario, y eso obviamente que también es discutible. Tampoco, y ese es el tercer rubro de ilegalidades de este oficio de representación, del primero, tampoco se contó acá con la autorización del Ministerio de Hacienda para poder realizar este contrato de promesa de compraventa. Hay una ley, que es la ley 20.128, que es la ley denominada sobre responsabilidad fiscal, que en su artículo 14 exige que todas las instituciones públicas que van a realizar este tipo de inversiones y que se rigen presupuestariamente por el decreto ley 1263, que es de régimen de administración financiera del Estado, necesitan la autorización previa del Ministerio de Hacienda para poder celebrar ese tipo de actos. Esto es una cuestión objetiva, o sea, ¿se tiene o no se tiene se cuenta o no se cuenta con esa autorización? Y esta autorización no constaba. Luego hay una segunda representación, como se recordará, y nuevamente, acá obviamente que no es posible cambiar el pasado, ya no estaba justificado el trato directo, y obviamente que en coherencia con eso se señala nuevamente que no está suficientemente justificada la decisión que optó por el trato directo y no por la licitación pública, máxime si uno considera que la propia Seremi había recomendado que se realizase una licitación pública. Entonces, nuevamente en esa segunda representación, una de las razones está en ese fundamento. Asimismo, el precio, nuevamente se cuestiona, pero también acá se cuestiona lo siguiente, y es que se suscribe la compraventa y se inscribe en el conservador, y por lo tanto se produce la transferencia del dominio, y por lo tanto luego se paga el precio antes de que hubiese pasado por el trámite de toma de razón ante la Contraloría. Entonces, como voy a mostrar inmediatamente, acá hay un cierto orden en que se tienen que hacer las cosas, ese orden no se respetó, y eso obviamente que hace que esta actuación, en principio, por lo menos desde el punto de vista administrativo, no tiene ninguna eficacia, sin perjuicio de que desde el punto de vista civil sí se produce la transferencia del dominio. Entonces, acá uno de los antecedentes que se tuvo para la representación está precisamente en eso, o sea, y si se permite la expresión por su intermedio, presidente, es decirle, oiga, usted no puede venir a que yo le venga a validar esta actuación cuando en realidad esto ya está oleado y sacramentado, esto ya está totalmente hecho. Si aquí ya se produjo la firma del contrato de compraventa, la inscripción del conservador y el pago. Entonces, ¿qué sentido tiene que la Contraloría ahora venga a ponerle ese sello de inmunidad legal, por así decirlo, cuando en realidad aquí ya no hay nada que analizar si esto ya está todo consumado? Entonces,
en resumen, de este primer contrato, lo que tenemos es el precio pactado en la promesa de compraventa desde el inicio era el precio de como si ese terreno hubiese sido un terreno apto para la construcción de la infraestructura hospitalaria, ¿ya? Es decir, como si hubiese cumplido con los requisitos que no cumplía al momento de realizarse este primer examen por parte del Servicio de Salud. La promesa de compraventa fue el 4 de febrero del 2019, la aprobación del Plan Regulador Intercomunal fue el 15 de enero de ese año, pero el que realmente admitía el uso de suelo, que era la modificación del Plan Regulador Comunal de Coquimbo, fue el 27 de junio de ese mismo año. El contrato de compraventa se suscribió el 31 de marzo del año 20, del año pasado, y la inscripción se hace el 26 de mayo del año pasado. Y además se paga, lo ya he dicho. Todo esto antes de que pasara por la toma de razón ante la Contraloría. Y como ya he dicho, esto es un requisito de eficacia y de validez para el acto administrativo. Ahora, aquí hay una norma, presidente, por su intermedio de la comisión, una norma que está vigente, pero que a veces se le olvida a los funcionarios, que es el artículo 17 de la antigua ley de los ministerios, el decreto con fuerza de ley 7912 de 1927. Y básicamente lo que dice ahí es establecer cuáles son los pasos. Entonces dice, los decretos tienen que firmarse por el presidente, por quien corresponda, tienen que numerarse, tienen que anotarse, pero después dice, tienen que examinarse y anotarse por la Contraloría y después se comunican a quien tiene que pagar, por ejemplo, la tesorería. Y fíjense lo que dice el inciso 2, dice, ninguna oficina de Hacienda, Tesorería, Contaduría, etcétera, dará cumplimiento a decretos que no hayan pasado por el trámite antes indicado. Y luego agrega la sanción. El funcionario público que no dé cumplimiento a esta disposición perderá por este solo hecho su empleo, ¿ya? Y para estos efectos, los jefes del servicio no serán considerados como tales, ¿ya? O sea, esto vale para cualquier funcionario y para cualquier autoridad. Entonces, es muy relevante este orden de los factores, como voy a demostrar inmediatamente, porque esto también tiene un fundamento legal, no solo en la ley de la Contraloría, sino que también, obviamente, en normas que son más generales y que están establecidas en el ordenamiento administrativo. Entonces, si usted lo hubiese querido hacer legalmente, este es el procedimiento, lo que está en la columna izquierda, este es el procedimiento para hacerlo legalmente cuando se trata de adquirir inmuebles. En primer lugar, hay que identificar una necesidad pública. Y acá, presidente, yo también quiero dejar bien claro lo siguiente. Nosotros como Contraloría nunca cuestionamos la necesidad pública, porque esa es una decisión de mérito que corresponde a la administración activa. Es decir, si se decide que hay que demoler la torre del hospital de Coquimbo y hay que construir uno nuevo, es una decisión de mérito. Pero eso hay que hacerlo de manera legal. Entonces se identifica la necesidad pública, obviamente hay que ver si el propio Estado tiene terrenos, y por eso se consulta la disponibilidad a otros organismos públicos, y si no los tiene, se licita y se hace una licitación pública, y para eso tiene que haber bases administrativas, bases técnicas, tiene que haber publicación, tiene que haber un procedimiento competitivo de los oferentes. Se adjudica, es decir, el resultado de la licitación, y se saca una resolución que aprueba la adjudicación. Y recién eso viene a la toma de razón. O sea, viene a la toma de razón en ese momento. Luego se firma el contrato recién, se inscribe en el conservador y se paga. ¿Qué pasó al Coquimbo? Se identifica la necesidad pública, el Servicio de Salud consulta la disponibilidad de terrenos en otros organismos públicos, y por eso y de ahí para adelante ya todo lo que está marcado en rojo son cosas que en realidad son cuestionables. Este llamado público para la presentación de terrenos, que no es una licitación pública, se firma el contrato de promesa, se firma el contrato de compraventa, se inscribe en el conservador y se paga, y luego de todo eso se saca la resolución que autoriza el trato directo y que aprueba el contrato, y luego recién se ingresa al trámite de toma de razón. Y eso obviamente que no es lo que corresponde desde el punto de vista legal, ni tampoco es lo que corresponde desde el punto de vista del resguardo de los recursos públicos. Bien. El segundo terreno es el terreno de La Serena, que es para este terreno que se adquiere por trato directo para la ejecución del proyecto Construcción del Centro Deportivo San Ramón. Y acá lo que se tiene que tener en cuenta como antecedente es que la municipalidad cede el terreno de lo que se denominaba Cordep, que es donde existe un centro deportivo de la municipalidad, pero que administra la Corporación Deportiva de la Cámara Chilena de la Construcción, y que lo tiene en concesión. Entonces cede la municipalidad este terreno al Servicio de Salud para el emplazamiento del futuro hospital de La Serena. Entonces, en compensación por haber cedido este terreno, entonces se adquiere el compromiso
por parte del GORE, del gobierno regional, para buscar un nuevo terreno para poder emplazar este centro deportivo. Entonces, acá de nuevo, presidente, la línea del tiempo. El 28 de diciembre, aquí las fechas son muy importantes, presidente, por su intermedio de la comisión. El 28 de diciembre del 2018, el Consejo Municipal de La Serena acuerda ceder los terrenos que se conocen en la región como los terrenos Cordep, pero en realidad son terrenos municipales entregados en una concesión a esta corporación deportiva para emplazar el nuevo hospital. Entonces el Consejo actúa en ejercicio de sus facultades autorizando para ceder ese inmueble. En enero del año, estamos hablando del 28 de diciembre, en enero del año siguiente, del año 19, un grupo de 6 inmobiliarias en conjunto presentan una carta de intención de venta del terreno por 9.819 millones y fracción. ¿Ya? Entonces, ya uno podría preguntarse, bueno, en razón de qué se está presentando esta carta de intención de venta de terrenos por esa cantidad de plata, si recién el Consejo autorizó algo que satisface la necesidad pública, que era ceder el terreno al servicio de salud. Y luego, con posterioridad a esa carta, se presentan las primeras tasaciones de terreno a nombre de la Secretaría de Planificación Comunal, donde se tasan esos terrenos que eran objeto de la carta de intención por parte de las inmobiliarias. Luego, en marzo, la Municipalidad de La Serena le pide al GORE que se seleccione este proyecto de centro deportivo para poder ser financiado con los recursos del FNDR, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Luego, en ese mismo mes, la Municipalidad postula este proyecto al Ministerio de Desarrollo Social para obtener la ficha o autorización de rentabilidad social, el RS. En mayo de ese año, la Municipalidad elabora los términos de referencia de este proyecto, que son aprobados por el Instituto Nacional del Deporte. Luego, en junio de 2019, el municipio elabora un estudio de localización del proyecto deportivo y un área de influencia, y se define en ese estudio que el mejor emplazamiento es el de los 6 lotes que habían ofrecido las inmobiliarias en su conjunto en el mes de enero. Luego, el 10 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social otorga el RS, la rentabilidad social que tiene el proyecto, e inmediatamente el día siguiente el Consejo Regional aprueba entonces este proyecto. Aquí en agosto, el 29 de agosto, se produce una situación bien importante para este caso, que es que se aprueba además la subdivisión de uno de los lotes que se incorporaban en estos 6 predios que se estaban tasando y que iban a ser objeto del negocio jurídico. Se aprueba la subdivisión del lote G, que vamos a ver después que tiene importancia. En octubre se actualiza la intención de venta por parte de las inmobiliarias y se actualiza en 9.800 millones de pesos. Y el 9 de octubre se suscribe la compra-venta entre el GORE y las inmobiliarias por ese monto. Esto ingresa, pues estábamos en octubre del 2019, en diciembre de 2019, ingresa la resolución 89 del GORE para someterla al trámite de toma de razón y que se apruebe entonces esa adquisición que se estaba realizando. Entonces, la Contraloría Regional, el 9 de enero, representa por primera vez, como aparece allí, acá abajo en rojo, representa por primera vez esa resolución. Luego el GORE, el año 20, el año pasado, dicta una segunda resolución, que es la número 6 de ese año, que hace exactamente lo mismo, la cual también es representada. Luego hace una del 26 de marzo, que hace exactamente lo mismo, autoriza el trato directo y aprueba la compraventa, que también es representada por la Contraloría. El 13 del 5 hay una cuarta resolución que también es representada por la Contraloría. Y luego de esa última representación, es decir, esa última declaración de ilegalidad que hace la Contraloría, que es de junio del año pasado, el 3 de julio, el GORE con las inmobiliarias suscriben lo que se denomina un convenio o un acto de resiliación, es decir, de mutuo acuerdo, dejan sin efecto la compraventa en una parte de ella, pero en ese mismo acto vuelven a suscribir una nueva compraventa para eliminar los requisitos que estaban impidiendo poder realizar la inscripción. Y esa inscripción y posterior pago se realiza el 15 del 7, el 15 de julio del año pasado.
y por lo tanto se produce la transferencia del dominio desde las empresas inmobiliarias a el GORE de la región de Coquimbo. Bien, acá hay un antecedente importante. ¿Por qué se produce esta resiliación y este cambio en el contrato de compraventa que se suscribe inmediatamente? Nosotros pensamos que uno de los cambios relevantes, que en realidad casi es el único cambio que tiene este contrato, es el que aparece acá, es en la cláusula 9ª del contrato original. Fíjese, presidente, que en el contrato original, la cláusula 9ª, ¿qué decía? Decía que la inscripción, que es la que permite transferir el dominio, la inscripción de la presente escritura de compraventa en el conservador de bienes raíces se realizará una vez que el comprador haya hecho entrega de los vales vista, que eso obviamente normalmente es así, correspondiente a la primera cuota del precio pactado de la cláusula 3ª, junto con las respectivas instrucciones notariales. Y decía la cláusula 9ª, la inscripción de los inmuebles objeto de la transferencia de los registros conservatorios se requerirá de manera conjunta por los abogados don Claudio Rojas, que es el abogado de la inmobiliaria, y doña Patricia Figueroa, que era la abogada del gobierno regional. ¿Cómo queda la nueva cláusula 9ª después de este dejado sin efecto y nuevo contrato que se suscribe el mismo día? Facultades al portador, dice. Se faculta al portador de copia autorizada de esta escritura para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones y suscripciones que procedan en los registros respectivos del conservador de bienes raíces. O sea, lo que quiero decir es, con esta modificación, cualquier persona que tuviera una copia autorizada, cualquiera que tuviera una copia de la escritura podía ir e inscribirla, se producía el cambio de la titularidad del dominio y por lo tanto con eso ya el negocio jurídico quedaba totalmente terminado. Acá hay otros antecedentes que son relevantes que se tengan en cuenta por parte de la propia comisión, presidente, por su intermedio, que son relativos al precio que se paga y el precio del inmueble. Entonces acá tenemos dos grupos de tasaciones. Las tasaciones que se hacen en enero de 2019, poco después de que se presenta esta carta de intención de venta que hacen las inmobiliarias a la municipalidad, y luego las tasaciones que se hacen en febrero del año 20, una vez que la Contraloría ya objeta o representa este negocio jurídico. Entonces, ¿por qué dice tasador 1 y 2? Porque lo único que cambia acá es el tiempo. Son los mismos tasadores, son las mismas empresas tasadores, solo que una tasación la hacen en enero del 2019 y la otra la hacen en febrero del 20. Entonces, si uno se queda solo con los totales, en enero las tasaciones eran más o menos de 4.000 millones, 4.013 millones un tasador, 3.960 el otro, y luego, en febrero, las tasaciones se duplican, pasa una a ser de 8.000 millones en febrero del año siguiente y otra de 9.180 millones. Ahora, el problema está en que lo pagado fue 9.800 millones. Entonces, incluso en el mejor de los casos, el GORE estaba pagando 620 millones de más. Tomando la peor tasación, que era la más alta, la de 9.180 millones, aún así se pagaron 9.800 millones. Entonces, obviamente que estamos hablando de casi $1 millón más que se pagó por ese terreno. Entonces, solo para recapitular, las primeras tasaciones que son de enero del 19 son por más o menos 4.000 millones. El 9 de octubre de ese año, no obstante, se firma la compraventa por 9.800 millones. Luego se representa por la Contraloría esto, o sea, se dice que es ilegal. Luego vienen otras tasaciones que son de febrero del año 20, que son por más o menos 9.000 millones. Luego viene la resiliación de la compraventa, es decir, dejar sin efecto por mutuo acuerdo el contrato, pero se firma inmediatamente ese mismo día una nueva compraventa por 9.800 millones, la cual luego se inscribe y se paga. Asimismo, hay que tener en cuenta que, por lo menos del análisis que se realizó en la toma de razón, no consta en los egresos ni del gobierno regional ni de la Municipalidad de La Serena quién encargó las tasaciones y por lo tanto no consta cómo se pagó. O sea, no hay antecedentes documentales de que el GORE o que la Municipalidad de La Serena hayan encargado y pagado por esas tasaciones. Por lo tanto, habría que ver quién hizo el encargo y quién pagó esas tasaciones. Hay una cosa bien relevante a propósito, como ya había anticipado, respecto del lote G. Este lote G, que era de casi 52.000 metros cuadrados, se subdividió y quedó un lote G1 que fue lo que en definitiva se adquirió, que era de 31.000 metros cuadrados. Sin embargo, todos los antecedentes que se utilizan para la compra dan cuenta de como si se estuviera adquiriendo el lote G completo, pero en realidad solo se adquiere una parte de esa superficie total. Y obviamente que lo pagado
es casi exactamente lo mismo que se presentó por parte de las inmobiliarias en esa carta de intención de venta que presentaron en enero del 2019 a la municipalidad. No obstante que esto fue pagado por el gobierno regional. Entonces, brevemente, para ir a los antecedentes de por qué esto se representa, es decir, por qué se dice que es ilegal. El primer oficio de representación, nuevamente, acá no está claro por qué se salta el procedimiento normal, es decir, por qué usa el trato directo y no usa el proceso de licitación pública. Sobre todo considerando acá, presidente, por su intermedio, que hay una cuestión bien relevante. Acá la necesidad pública, que era la necesidad pública de contar con un espacio para el nuevo hospital, ya estaba satisfecha. Por lo tanto, en realidad, aquí la administración activa, en particular el gobierno regional, perfectamente podía haber hecho una licitación pública, porque no era necesario ni una causal de urgencia, ni una situación de una situación excepcional que ameritase el trato directo. Si acá la necesidad pública ya estaba satisfecha, el terreno fue cedido al servicio de salud, por lo tanto podía haberse tomado todo el tiempo necesario para buscar la mejor opción posible para el emplazamiento del centro deportivo a través de una licitación pública. Por eso entonces la Contraloría le dice, con todos estos fundamentos que acá aparecen, por qué no podía haber sido por trato directo. Ahora, nuevamente, el segundo punto acá en este primer oficio de representación dice relación con el precio pagado. El precio pagado, como se ve, es muy distinto de las primeras tasaciones y es un poco menos distinto, pero sigue siendo una diferencia de casi $1 millón respecto de el precio que se paga y la peor tasación en términos de que era la más cara de aquello que se pagó por parte del gobierno regional. También acá se advierte en los documentos, como aparece ahí, que todos los antecedentes dicen en relación con la adquisición del lote G, pero en la compra-venta solo se adquiere el lote G1, que era 20.000 metros cuadrados más pequeño que el que originalmente estaba considerado. Luego, acá hay una falta de coherencia en el proceso, en este cuarto elemento que se señala como ilegalidad, y es que en las tasaciones y de los antecedentes que aparecen, parte de los terrenos que se están comprando no cuentan con el certificado de inexpropiabilidad. ¿Ya? Como se sabrá, cada vez que una persona va a comprar un terreno, por ejemplo, si necesita obtener el financiamiento de un banco, el banco le va a pedir el certificado de inexpropiabilidad. Pues bien, acá las tasaciones decían, este terreno, por lo menos en parte, está sujeto o podría estar sujeto a expropiación. Y eso no se tuvo en cuenta en su momento por el GORE para adquirir todo ese terreno. Asimismo, se había estipulado, aquí hay una cuestión que es bien jurídica, pero que es relevante, se estipula un pago en cuotas y además se establece una evaluación anticipada de los perjuicios. Esas dos cosas legalmente no se pueden hacer, salvo que haya una autorización legal. Y eso también se detecta en el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría. Luego está el segundo oficio de representación. Nuevamente está el problema del trato directo, que ya he hecho mención en los dos casos y en este en particular. Asimismo, aquí hay un problema con el área de influencia, ya que no está justificado realmente si cumple con el requisito de estar en esa área de influencia que se ha determinado. Asimismo, no se puede levantar la observación ya efectuada desde el punto de vista del precio que se pagó, que ya hemos visto que es bastante sideral la diferencia entre las tasaciones y el precio pagado. Y luego en el tercer oficio está también lo mismo, no está justificada la decisión al trato directo. También el emplazamiento, no está claramente establecido que deban ser esos terrenos donde se sitúen este centro deportivo. Y además está infundado el precio del contrato. Y en el cuarto y último oficio de representación está el problema del trato directo, pero también se hace referencia al precio, los 9.800 millones. Hay un problema con la imputación presupuestaria, toda vez que los recursos que estaban establecidos para ello no eran suficientes. Es un problema de legalidad de gasto. Y todo esto, obviamente, con el problema de la toma de razón. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? No se ajustó el procedimiento para adquirir este terreno. No existió una consulta previa a los órganos públicos por disponibilidad de terrenos para poder emplazar este centro deportivo y que se hubiese, por ejemplo, destinado por
bienes nacionales u otro terreno, si es que hubiese existido o si se hubiese analizado. El tercer punto acá es muy importante. Frente a todas estas representaciones que se hacen por parte de la Contraloría en que se le dice esto es ilegal, y en que es ilegal porque no procedía el trato directo y porque no está claro, por ejemplo, el precio pagado, lo que se hace por el GORE es dejar sin efecto el contrato original, se deja sin efecto a través de esta resiliación y se suscribe un nuevo contrato que, como vimos en esa cláusula 9ª, habilitaba al portador de la escritura a poder solicitar la inscripción. Y eso entonces destraba el tema del punto de vista civil y por lo tanto se hace la inscripción y se paga al vendedor sin dar cumplimiento al trámite de toma de razón. Y eso obviamente afecta la validez de la actuación administrativa y además eso puede acarrear responsabilidad para los funcionarios. En resumen, entonces, nuevamente acá, esta es la línea, el íter de actuación que debió haberse seguido. Para la adquisición de inmuebles están todos esos puntos que ya hemos visto en el lado izquierdo: la identificación de la necesidad, la disponibilidad de terrenos en otros organismos públicos, la licitación pública, la adjudicación y la resolución que aprueba la adjudicación, la toma de razón y luego la firma del contrato, la inscripción al conservador y el pago. Y acá en realidad está todo puesto en rojo porque en realidad ninguno de estos elementos se cumple. La necesidad pública, porque la necesidad pública original ya estaba satisfecha, es decir, ya había un terreno donde se iba a emplazar el hospital. En segundo lugar, se recibe una carta de intención de venta de terreno por parte de un grupo de inmobiliarias que en realidad uno dice, bueno, no hay una razón plausible para pensar que de manera tan proactiva se haya presentado este grupo de inmobiliarias para ofrecer el terreno. Se firma el contrato de compraventa, se saca después la resolución que aprueba el trato directo, luego al trámite de toma de razón, se representa por las razones ya vistas, se resilia, es decir, se deja sin efecto y se firma una nueva compraventa, esta se inscribe y se paga. Nosotros que hemos hecho con posterioridad todo esto, presidente, en esta ya extensa presentación, estamos realizando 2 sumarios administrativos en el GORE y en los demás servicios públicos. Estos sumarios están en etapa indagatoria, por lo tanto son reservados. Y además, respecto de la adquisición de este segundo terreno del Centro Deportivo San Ramón, remitimos los antecedentes al Ministerio Público y el Ministerio Público se encuentra investigando. ¿Qué conclusiones sacamos nosotros de todo esto, presidente, por su intermedio? En los 2 casos, en primer lugar, se demuestra la importancia de la licitación pública. La licitación pública no es una mera formalidad, no es una actuación dilatoria dentro de la actuación de la administración, y está claro que acá, por lo menos en el segundo caso, perfectamente podía haberse hecho una licitación pública y probablemente se hubiese salvado esa observación. Todo lo que se ha detectado acá ha sido a propósito del trámite de toma de razón. El trámite de toma de razón es una actuación previa que realiza la Contraloría para verificar la legalidad de la actuación, pero esto no es una legalidad formal, esto es una legalidad de fondo. Es decir, aquí las reglas es que están puestas no solo para hacer una cierta ritualidad o una cuestión formal. Aquí esas reglas lo que buscan es, en primer lugar, salvaguardar el interés público, y eso significa obviamente que se actúe íntegramente por parte de las autoridades que ejercen esas facultades. Por eso entonces, por ejemplo, a propósito del trámite de toma de razón, la Contraloría hoy día realiza cruces de datos para poder determinar si existen conflictos de intereses y para eso tiene acceso a bases de datos, por poner un ejemplo. Bien, eso es lo que tenía preparado por ahora, presidente, por su intermedio, y obviamente que quedo disponible por si hubieran consultas. Gracias, Contralor. Bueno, ha sido una presentación muy completa. Yo antes de dar la palabra para las preguntas quería clarificar una cosa. Estaba leyendo, para no equivocarme y ser preciso, el mandato de la comisión investigadora, que me lo envió la secretaria. En relación al mandato, la comisión investigadora se genera por la venta de los terrenos de San Ramón, ¿ya? Por lo tanto, aun cuando todos los antecedentes que nos entregó el Contralor en el caso de la venta de los terrenos de la compra, perdón, de los terrenos de la cantera en Coquimbo son muy importantes porque permiten comparar, permiten ver que aquí no se actuó con un criterio en un caso, se actuó en los 2 casos con el mismo criterio. Yo les pido, si quieren preguntar del otro tema, están en su derecho, pero la comisión investigadora tiene mandato para ver la compra de los terrenos de San Ramón, que es lo que se representó al Ministerio Público. Así que bueno, damos la palabra. Me la ha pedido, voy a tratar de anotar, denme un segundito.
Me ha pedido el diputado Matías Walker, veo también diputado Pedro Velázquez. ¿Pide la palabra? Sí. Sí. Matías Walker, Pedro Velázquez, partamos con ellos y después vamos sumando las otras palabras que se soliciten. Diputado, vamos a saludar también a los diputados que se integraron. Juan Manuel Fuenzalida, no lo había visto. Diputado Marcelo Díaz, que se integraron también a la sesión. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, agradecerle su completa exposición. Yo tengo solamente dos preguntas. La primera, en el caso de la adquisición de los terrenos de San Ramón, que efectivamente, tal como acota el presidente, es el objeto de esta comisión investigadora, él mencionó una serie de tasaciones. Incluso señaló que no era posible determinar quién hizo las tasaciones o por encargo de quiénes se hicieron las tasaciones. Y en eso me interesaría si pudiera determinar o precisar, si tiene antecedentes, cuál es la fecha de la tasación que hizo el Ministerio de Bienes Nacionales de los terrenos. Y en segundo lugar, en relación a probablemente lo que a todos los abogados nos llamó más la atención de este caso, junto con las diferencias entre las distintas tasaciones en tan poco tiempo, con el valor final de adquisición del terreno, es efectivamente la resiliación de las respectivas escrituras de compraventa, autorizando a el portador de copia autorizada a requerir la inscripción del dominio a nombre del nuevo comprador, el gobierno regional, sin requerir el trámite de la toma de razón, como estaba estipulado en la compraventa original y como es habitual en este tipo de operaciones. Sí, la pregunta concreta, señor Contralor, es ¿cómo la Contraloría pudo averiguar, pudo indagar, pudo constatar que se había efectuado esta resiliación, esta modificación sin autorización de la Contraloría y dando pie a que finalmente se inscribieran los inmuebles y por lo tanto se liberaran los respectivos valevistas en la notaría conforme a las cartas de instrucciones notariales previo al trámite de toma de razón en favor de los vendedores? Y ¿cómo pudieron determinarlo y cuán frecuente es que respecto de operaciones de esta naturaleza, estamos hablando de un presupuesto de 10.000 millones de pesos, que para una región afectada por la sequía, una región afectada por la pandemia, obviamente, y también por el mayor desempleo del país, se pueda invertir una cantidad tan importante de recursos en la adquisición de un inmueble en particular para la construcción de un centro deportivo? ¿Cuán frecuente en su experiencia como Contralor, para poder dimensionar de lo que estamos hablando, ¿no?, es que se resilie una compraventa habiendo recursos públicos y autorizando que finalmente sean liberados los recursos en favor de los vendedores sin el trámite de la toma de razón, de acuerdo a su experiencia? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Walker. Me han solicitado la palabra diputado Pedro Velázquez y luego diputado Marcelo Díaz. Pedro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quería compartir con usted algo que, como bien lo decía el diputado Walker, en términos muy generales uno sabe lo difícil que para esta región y que, disculpe la expresión, que el menos que cante un gallo se compra algo sobre cercano a los 10.000 millones de pesos. Pero donde yo quisiera compartir con ustedes, colegas, y muy especialmente con nuestro Contralor General, de una situación que no es menor, pero que tiene que ver con el origen de todo esto. Cuando se empieza a solicitar un terreno para la construcción de un hospital de las características que se tiene,
fíjense que se elige el peor terreno que el municipio de La Serena puede entregar, como el que está ubicado en el sector de mayor urbanización, de mayor plusvalía, donde prácticamente se están construyendo miles de casas, colegios, centros comerciales, y que es el lugar menos indicado para colocar un hospital de estas características. Por lo tanto, habiendo otros terrenos que pudiendo haber tenido la municipalidad, o habiendo tenido bienes nacionales que de hecho hay, o incluso en el sector de la cantera, lo que se hace, el municipio, y para todo era como una especie de alegría, que el municipio otorga en este ámbito, este terreno para que se construya, pero sin saber que estaba exigiendo que se le comprara otro distinto para reemplazar este centro deportivo, lo que está bien. Lo que no está bien es que nuestras autoridades de salud, de gobierno regional, hasta el más mínimo constructor, o disculpe la expresión, un maestro de obra, sabe que en ese sector es imposible, primero por el tema vial, segundo por la cantidad de habitantes que hay en ese sector y lo saturado que se encuentra, cómo poder generar un hospital de las características de tipo regional. Entonces eso no es un tema menor, no es un tema menor porque no estamos hablando de profesionales que no conozcan el lugar, no estamos hablando de autoridades que no conozcan. Por eso a mí me da mucho peso la opinión en su oportunidad que hizo el Ceremi de Salud o la Seremía de Salud, que se licitaran distintos terrenos, que se vieran, pero también estaba incluido que ese terreno no era el más adecuado y que de ahí parte el origen como para poder generar, decir, mire, este es un terreno caro, está en pleno Cerro Grande, en pleno San Joaquín, que son las casas de mayor avalúo, y desde ahí entonces iniciar un proceso que finalmente no calza. Quiero compartir esto porque para haber hecho un hospital de las características que hay terrenos que están mucho mejor ubicados y no en el cual hoy día se dio origen a todo este tema que está en pleno proceso de investigación. Eso es, presidente, quería compartir con usted y con el señor intendente, que para mí como exalcalde no es un tema menor colocar un hospital, disculpe la expresión, en pleno centro de la ciudad. Gracias, diputado Pedro Velázquez. Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. Diputado Díaz. Gracias, presidente. En primer lugar, me quiero disculpar por haber llegado tarde, pero confundí esta sesión con una comisión mixta en el Senado que a las 3 de la tarde y estuve como 10 minutos esperando que me recibieran en esa sesión. Así que me disculpo, pero me mandó eficientemente Claudita apenas ingresé el informe del Contralor y me pude poner al día. Así que me disculpo por ese retraso. Bueno, así que saludo a todos y a todos y a nuestro Contralor General, que me llama la atención que está con un librero vacío atrás, que es inusual en él. Presidente, yo voy a pedir primero que si nos pueden mandar el mandato de la comisión, ¿no? O sea, el informe, la solicitud de los diputados y diputadas que fija el mandato de la comisión. Lo segundo, yo voy a ser un poquito más modesto que mi colega el diputado Pedro Velázquez, porque mi recuerdo, y quizás el diputado Saldívar se acordará también, mi recuerdo de haber peregrinado junto con el diputado Saldívar, él como alcalde y yo como diputado, en búsqueda de un terreno para el hospital de La Serena, era gigantesco, porque los hospitales y los centros de salud tienen especificaciones muy complejas para su construcción. Desde el acceso hasta las inclinaciones. Yo no sé exactamente, no soy ingeniero, soy arquitecto, pero sé que tienen un conjunto de especificaciones muy distintas a las que tiene cualquier otro tipo de edificación pública. Por lo tanto, sé que en La Serena había dificultades. Y había dificultades desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de la especulación inmobiliaria. Y recuerdo el primer gobierno de la presidenta Bachelet que ese era un tema. Era un tema, porque algunos terrenos públicos que podían ser viables desde el punto de vista financiero, que eran de propiedad del municipio o que estaban en leaseback, no eran viables desde el punto de vista técnico. Es decir, no satisfacían los requerimientos que plantea el Ministerio de Salud. Y otros no lo eran desde el punto de vista económico porque no estaban a la altura de las necesidades económicas. Por lo tanto, es un tema sobre el que yo no me puedo pronunciar, porque no sé si desde el punto de vista técnico, sobre todo a propósito de lo que dijo el Contralor, ¿no? Que una vez resuelto eso,
estaba satisfecha la necesidad pública y por tanto no había ninguna prisa de hacer lo otro por vía trato directo ni haciendo todo esto, ¿no? Digo eso porque creo que es importante que sobre eso tengamos una opinión, ¿no? Quizás sería bueno pedir la opinión del Ministerio de Salud, ¿no? Si es que desde el punto de vista técnico los terrenos cumplían esa función, porque si es así, me parece que lo que ha dicho el Contralor es cierto y no había ninguna urgencia de la urgencia posterior de hacer por vía de trato directo, saltándose todas las normas, todas las reglas, la licitación, la compra del otro terreno. Luego, yo leía el informe del Contralor y escuchaba su exposición y la combinaba con una muy buena investigación que hizo el diario El Día, si no me equivoco, en el verano de este año, que le pone nombre a esta trama, porque yo creo que es una trama. Y no tengo ninguna duda que aquí hay un intento deliberado de defraudar al fisco. Yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Porque los que conocemos la región de Coquimbo sabemos perfectamente que los nombres detrás de ese grupo inmobiliario que se constituyeron los conocemos. Sabemos quiénes son, con nombre y apellido. No estoy diciendo que hay responsabilidades penales, eso lo tendrán que determinar los tribunales. Pero son nombres que conocemos, personas a las que conocemos, que son también personas que conocen a la tendencia regional, a los municipios, que uno se lo encuentra todos los días en Talco, en Balmaceda, o en algún restaurante de la Avenida del Mar. No son La Serena y Coquimbo, la región de Coquimbo es una región pequeña. Pero estas cosas uno se las cruza habitualmente, en cualquier lugar, en el estacionamiento, en la el nivel de familiaridad y de cruce con las personas es mucho más elevado que en la región metropolitana, en la región del país y probablemente en otras regiones, por su densidad poblacional. Y ese es un dato. Cuando yo leía quiénes constituían las sociedades, los nombres de los abogados, los asesores de la intendenta, las personas que se cruzan en ese reportaje del diario El Día, me parece claramente que no se trata de actores que no tengan vínculo, que no tengan ninguna posibilidad de concordar una operación para defraudar el fisco. Porque además y aquí viene la pregunta al Contralor, para no extenderme mucho, son dos preguntas también. Uno, dijo el Contralor que no había razonabilidad del trato directo, pero además que no había, primero, que los tasadores habían sido los mismos en enero del 2019 y enero del 2020, pero que no había fundamento de la tasación. En ninguno de los dos casos, primera pregunta, si en enero del 2019 y en enero del 2020, o sea, no hay ningún argumento que pudiera saber cuáles eran los argumentos que llevaron a tasar a 3.000 y 4.000 y tantos millones de pesos y luego elevarlo a 8.000 y 6.000. O sea, ¿tenemos algún argumento en alguna de las dos tasaciones? ¿De alguna de las dos empresas tasadoras? Yo no sabía que no se sabía quiénes son los tasadores, porque entiendo que el Contralor dijo que se sabía que no son los tasadores, que eran los mismos. Y la segunda pregunta, cuando se exime el trámite de toma razón, por ejemplo, por la urgencia de la medida, por ejemplo, el nombramiento de los ministros, se deja expresa constancia en el decreto. ¿Hay algún acto en el que en la exención del trámite de toma razón pueda ser tácito? ¿Tácito? Esas son mis dos preguntas de momento, presidente. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Ha solicitado la palabra el diputado Sergio Gaona. Diputado Gaona. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor Contralor y agradecer su completísima presentación. Solo tengo una pregunta. Tiene que ver con lo que señalaba en su exposición en relación al condicionamiento que hace el municipio respecto de la cesión del terreno de la CORDEP. Por lo que entiendo, el municipio cede, lo que yo leí veo de la presentación, el municipio cede bajo condición de que se le sea repuesto un terreno en el mismo lugar, las mismas características o condiciones, en fin, y que sea algo similar. Por eso cede de la CORDEP, pero tiene que ser repuesto ese complejo deportivo en las mismas características. Y eso es un acuerdo de consejo. Mi pregunta es si esos acuerdos de consejo son obligatorios para el alcalde para poder ceder ese terreno y evidentemente forman parte de las obligaciones del gobierno regional para poder efectivamente hacer la operación de recibir ese terreno del municipio y compensar. Eso porque y eso tiene que ver con la necesidad pública. ¿Qué tanto eso influye en esta necesidad pública de tener un terreno para el hospital si el municipio puso condiciones que debían cumplirse para poder ceder
el terreno por el cual se podía satisfacer esa necesidad pública. Eso es como lo que me gustaría qué tan obligatorio es eso desde la perspectiva administrativa, jurídica, legal, en fin. Esto, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Gaona. Bueno, no hay más palabras pedidas. Yo voy a hacer solo dos consultas. Perdón, me la pide también el diputado Fuenzalía. Diputado Fuenzalía, sí. Está pidiendo la palabra, ¿verdad? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al Contralor. Yo tengo un par de preguntas que dicen más bien relación con el tema jurídico, ¿ya? Además de las 6 tasaciones que se han estudiado por la Contraloría, ¿existe alguna tasación independiente del valor mercado del suelo en ese sector? Porque me imagino que esa es una forma de poder comparar, ¿ya? Tasaciones con lo que existe, ¿no es cierto?, respecto al valor del suelo, ¿ya? Yo conozco bien ese sector, me dediqué mucho tiempo a ser abogado del Banco Santander en materia hipotecaria, entonces conozco un poco las tasaciones y los valores. Me gustaría saber si existe un estudio independiente al respecto para poder determinar si el valor de tasación difiere mucho con los presentados y que están en estudio. También el tema de los planos reguladores, tanto el intercomunal como el comunal, porque se mencionó, por ejemplo, en el tema de la adquisición de los terrenos del hospital, que como bien dijo el presidente, no forman parte de esta comisión investigadora, pero permiten dar el contexto. Y respecto de este terreno, estaba casi en una condición de ser aprobado el plan regulador comunal de La Serena. De hecho, se aprobó, si mal no recuerdo, a finales del año pasado. Y los planos reguladores, en términos generales, son de público conocimiento. Y, por lo tanto, si eso podía también influir en lo que era el valor del suelo del sector. Porque, si bien recién se publicó, creo que a principios de este año, y se promulgó el año pasado, era de público conocimiento cómo venía la sectorización de los distintos sectores de la Municipalidad de La Serena, ¿ya? Y que diferían bastante de lo que está establecido en el plano regulador intercomunal que se aprobó, si mal no recuerdo, en 2019. Entonces ahí hay un tema también que me gustaría saber si incide o no en lo que es la tasación en general. Al igual que el diputado Gaona, yo tengo mi duda si dentro de las exigencias del municipio estaba la compra o la adquisición de un terreno en compensación por los terrenos de la Cordep. Los terrenos de la Cordep son terrenos municipales que se entregaron en comodato o en concesión a la Cordep por 45 años, estaban sujetos también a cláusulas de salida de las cuales se había que pagar, y eso salió en el diario también. Entonces, si existía respecto del municipio una exigencia de entregar a cambio del terreno de la Cordep un terreno que cumpliera con las mismas características. En ese mismo sentido, aquí se menciona que posterior al acuerdo del Consejo Municipal se presenta una carta oferta. ¿Hubo más ofertas respecto a este tema? ¿Hubo más carta oferta respecto de cómo compensar este terreno frente a la exigencia que hizo el municipio? ¿Ya? Y lo otro, ¿por qué la exigencia del municipio de una compensación si en definitiva lo que se entrega es una parte de la Cordep y no toda la Cordep? ¿Ya? Yo veía la primera foto que usted presentó, Contralor, respecto del punto de lo que iba a ser el hospital, y eso son como 3 hectáreas, si mal no recuerdo, y solamente para los efectos de construcción del hospital son 6 hectáreas, ¿ya? Proyectar que está proyectado en lo que va a ser la doble vía Cuatro Esquinas. Es un proyecto también del GORE que viene en el plan
de Desarrollo de Transporte del año 2000. Entonces, me gustaría saber por qué si existiendo o entregándose solamente una parte, se exige esta compensación por parte del municipio y se continúa con esa línea de acción desde el Consejo Municipal, presentación al CORE, priorización por parte del alcalde de ese terreno al CORE, presentación del proyecto del Acerplan a la Mideso para que le otorgue la rentabilidad social o la recomendación satisfactoria, ¿ya? Y esos son temas que me gustaría ver si se pueden también dilucidar, aunque sé que también está en etapa de indagatoria por parte de la Contraloría y no sé si será posible también tener respuesta a eso, señor Contralor. Muchas gracias. Gracias, diputado. Está solicitando la palabra el diputado Francisco Guiguren. Diputado Guiguren. Gracias, presidente. Presidente, primero que todo agradecerle al Contralor que, como siempre, sus presentaciones son muy acuciosas, rigurosas y muy bien explicadas, así que muy agradecido por ello. Yo como no soy abogado, presidente, yo voy a ir al grano y voy a decir quiero primero que me profundice el Contralor en el tema de esto del plano intercomunal regional que se aprobó, que profundice en las implicancias que tuvo para los efectos de Coquimbo y La Serena. Segundo, quiero que me aclare que si es que las personas relacionadas pueden intervenir en negocios de esta naturaleza. ¿En qué grado de relación puede una persona ser partícipe de una compra de un terreno cuando son personas relacionadas y que puedan tener información privilegiada? Y tercero, quiero consultarle sobre la última pregunta era un poco en la línea de lo que decía el diputado Walker, que me explique qué otros casos como este ha tenido la Contraloría en sus manos. ¿Cuál normal es que esto ocurra? Y en este aspecto quisiera saber, Contralor, ser súper claro si esta situación es única, es novedosa o realmente no con esta envergadura, ¿no? Pero puede ser a lo mejor con otros volúmenes, en otro ámbito, si realmente esto se da muy común a nivel de gestión administrativa. Gracias. Gracias, diputado Guiguren. Bueno, yo voy a aprovechar también de hacer algunas consultas. Diputado Saldívar, no. Sí, tiene la palabra diputado Saldívar. Yo voy a dejarme al final para privilegiar a los Muchas gracias, presidente. Saludar muy cordialmente al señor Contralor General de la República, a todos los presentes. Yo quisiera consultar respecto a lo siguiente, señor Contralor, intermedio, presidente. Si acaso existen un acuerdo vinculante entre el Consejo Comunal de La Serena, el alcalde, y el Consejo Regional respecto a esta compensación. Si eso tiene sustento jurídico y por lo tanto la premura para comprar el terreno se funda en que existe ese convenio precisamente. ¿Y qué riesgos involucraría en el evento de que eso tardara un tiempo X más allá de lo razonable? Esa es una primera duda que tengo, porque hasta este minuto yo particularmente, puede que existan los antecedentes, pero yo no los he conocido en el sentido de que ese instrumento exista y que obligue al gobierno regional a resolver el problema de un nuevo terreno para un campo deportivo.
Esa es una primera duda que a mí me asiste y que además hay que reconocer y recordar, como lo decía el diputado Marcelo Díaz, que la Municipalidad de La Serena hace muchos años que estaba trabajando, el tema ya está resuelto, pero estuvo trabajando acuciosamente en la búsqueda de terreno. Recordemos que el Hospital de La Serena es del año 1947 y por lo tanto estaba requiriendo con urgencia un nuevo edificio. De tal manera que esa búsqueda tiene antecedentes desde los años 2000 en adelante. También lo podrá recordar el diputado Sergio Gaona. Incluso existieron propuestas de privatizar el hospital y una serie de otras modalidades con tal de resolver el tema. Pero la pregunta mía apunta a de qué manera es posible que la adquisición de ese terreno o la cesión por parte del municipio de ese terreno gatille la urgencia de otro terreno para los efectos de un campo deportivo. Ese es un primer dato. Respecto a los otros temas, yo no tengo ninguna duda, porque aquí se han planteado temas con absoluta claridad y contundencia respecto primero a que la adquisición por trato directo no tiene justificación. En segundo lugar, el precio es un tema que está clarísimo. Ahora, bueno, puede haber distintas interpretaciones sobre las tasaciones, etcétera, pero el señor Contralor ha sido claro en el tema. Tampoco hubo autorización de Hacienda para celebrar el compromiso de compra y venta, que es un asunto fundamental. Todos quienes hemos ocupado cargos públicos de responsabilidad sabemos perfectamente que eso es vital y es insoslayable. Como asimismo, la celeridad con que se compra, se inscribe y se paga antes de la toma de razón. Todo esto forma un cuadro en el que uno no tiene otra cosa que pensar que la situación es extraña, por decir a lo menos en forma suave este asunto. Y insisto en que hay un apresuramiento que no tiene ninguna justificación en algunos procedimientos que se llevaron a cabo. Eso es básicamente lo que puedo señalar en esta oportunidad. Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Raúl Saldívar. Bueno, me falta hacer las consultas a mí. Lo primero, Contralor, es que yo quiero felicitarlo a usted, a su equipo y también al Contralor de la región de Coquimbo, Hugo Segovia. ¿Por qué? Porque este caso nunca hubiese salido a la luz pública si la Contraloría no hubiese sido perseverante y no hubiese recurrido incluso a algo que en los medios de prensa, como citaba el diputado Marcelo Díaz, lo llamaron casi tener que pedirle por teléfono la colaboración a las notarías de la región para que dijeran dónde se estaba celebrando este segundo contrato que se escondió. Entonces, yo lo digo, Contralor, ¿por qué? Porque, claro, el Contralor, cuando salió estos informes, que fueron más o menos sucesivos, el de Coquimbo, pero particularmente el de San Ramón, fue muy maltratado. Fue acusado de parcialidad política, fue descalificado. Incluso yo revisaba ayer en la prensa, creo que hay una querella puesta por supuesta obstrucción a la labor de la edificación de los hospitales, algo inédito. Entonces, yo primero quiero valorar enormemente el papel de la Contraloría, porque yo creo que la Contraloría está haciendo su pega. Y es su deber hacerla independiente que se moleste a quien se moleste y que lo acusen de las cosas que se acusó, particularmente al Contralor Regional. Así que yo primero felicitarlo nuevamente, Contralor, por la tarea. Creo que esta es fundamental, porque obviamente la compra con todas las situaciones irregulares que usted ha señalado es algo, a mi juicio, que está vinculado, en mi opinión personal, al fraude al fisco y a situaciones delictivas. Yo no tengo ningún temor en decirlo. Yo creo que en este caso hay tráfico de influencia, uso de información privilegiada, fraude al fisco. Ahora, será la justicia la que determine quién los cometió, la responsabilidad y las penas. Nosotros no tenemos ese rol. Pero es evidente al escuchar esta exposición que usted hizo y los antecedentes, que se cometieron a lo menos situaciones que están vinculadas a ese tipo de delitos. Y yo quería centrarme, por lo tanto, en la responsabilidad administrativa que tienen los actores involucrados. Usted nos señaló, Contralor, que se han incluido sumarios en la Intendencia y dijo otras reparticiones públicas. O sea que la Contraloría estaba haciendo sumarios en la Intendencia, Gobierno Regional y otras reparticiones públicas.
A mí me gustaría saber cuáles son esas otras reparticiones públicas, que usted las pudiera identificar, porque claro, uno pudiera pensar que aquí solamente hay dos actores, gobierno regional, intendencia, municipio de La Serena, que hace un proyecto, pero resulta que aquí hay una tasación que hizo el Ministerio de Bienes Nacionales en relación a los terrenos de San Ramón y que tuvo valores bastante altos. O sea, el Ministerio de Bienes Nacionales hizo tasaciones que avalaron lo que uno pudiera llamar, en mi opinión, un sobreprecio, porque eran las que estaban en el orden de los 8.000, de los 9.000 millones. Después, el Ministerio de Desarrollo Social sacó la rentabilidad social, que era un factor clave para que el proyecto pudiera seguir su camino técnico en tiempo récord. Eso lo dice el reportaje del diario, en tiempo récord. Y claro, uno dice, bueno, hay decenas de necesidades, pero hacer necesidades de instalaciones deportivas a este costo sonaba bastante elevado. O sea, yo hacía la comparación con el hospital de Coquimbo, los terrenos para el hospital de Coquimbo, 6.000 millones para un hospital, terrenos para campos deportivos, 9.800 millones. O sea, a mí me llama la atención, me gustaría mucho saber bajo qué lógica se actuó en esa rentabilidad social. Y bueno, también, de alguna otra manera, están el municipio de La Serena también involucrados. Entonces, a mí me parece que es importante que usted nos cuente cuáles son los otros reparticiones públicas que deben hacer sus sumarios. Y también me gustaría saber si corresponde que las propias reparticiones, por ejemplo, la propia intendencia, independiente de la Contraloría, haga sumarios o no. ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunto? Porque algunos de los actores que hicieron este proceso tenían cargos directivos. Por ejemplo, el segundo contrato, que fue el que eliminó la cláusula novena, que es la que permitió que esto se concretara. Si se hubiese mantenido el primer contrato, esto no se concreta. Pero resulta que el segundo contrato lo redactó, lo hizo toda la labor, quien era el jefe de la unidad jurídica, de la división jurídica, el jefe jurídico del GOR, Eduardo Espinosa. Entonces, aquí hubieron muchas decisiones que vinieron por equipos directivos, por mandos del gobierno regional de ese entonces. Puede que estén o no estén, yo no lo sé, pero a mí me parece que uno también esperaría que gente involucrada en esta situación, gente que actuó en forma premeditada para eludir la toma de razón de la Contraloría y que permitió que se llegara a esta situación de esta compra irregular, a mí con visos de estafa, claramente no pueden seguir desempeñándose en la administración pública. Entonces, la Contraloría yo sé que está haciendo su labor, tiene sus tiempos, pero yo me imagino que el gobierno regional también habrá incluido sumarios de mutuo propio. Quería preguntarle cómo se actúa en ese sentido. O sea, ¿corresponde que las reparticiones hagan sumarios internos independientes de la Contraloría? ¿O esto solo descansa en el sumario que hace la Contraloría que usted nos señalaba que está en desarrollo? Bueno, esa es la pregunta que tengo. Yo voy a prorrogar la sesión hasta las 14 horas para que el Contralor pueda responder tranquilamente todas las inquietudes que se han planteado. Usted comprenderá que en 10 minutos no le vamos a pedir al Contralor que sea un telégrafo, tiene que poder responder todas las inquietudes. Hay muchas cosas planteadas, así que prorrogamos hasta las 14 horas. Contralor, tiene la palabra. Ahí sí me liberaron. Gracias, presidente, por darme el pase y por las preguntas. Voy a ir respondiendo entonces en el mismo orden que se plantearon las preguntas para que esté más o menos ordenado el esquema. En relación por su intermedio, presidente, a lo que planteaba el diputado Walker, la pregunta que nos hacía respecto de las tasaciones es ¿por encargo de quiénes? Nosotros lo que detectamos es que hay tasaciones hechas por empresas tasadoras, que son estas tasaciones que se hacen en el 2019 y después se hacen, las mismas dos empresas las hacen de nuevo el 2020 a inicios, y lo que no encontramos fue comprobantes de egreso, es decir, recibos, documentación que dé cuenta de haber contratado, y obviamente tampoco encontramos un contrato que dé cuenta de que la municipalidad o el GORE hayan ellos contratado ese servicio. ¿Ya? Las tasaciones son tasaciones hechas por empresas, son formales, están hechas de manera, podríamos decir, adecuada, en el sentido de que se refieren al terreno, llegan a un precio, pero del punto de vista de quién la encarga y quién la paga, nosotros por lo menos, tanto municipalidad como gobierno regional, no nos apareció de la documentación, tenía a la vista que ellas las hayan encargado y mucho menos pagado.
¿Cómo nos dimos cuenta de la resiliación? Eso también preguntaba el diputado Walker, y aquí lo que hay que decir es que nosotros, mediando el proceso de toma de razón de este contrato, recibimos una denuncia con reserva de identidad, ¿ya? De una persona que nos dijo, está realizándose esto sin haber pasado por la Contraloría, ¿ya? Si no hubiese sido... A ver, lo voy a poner de otra forma, presidente, por su intermedio. Si el trato directo hubiese estado bien fundado, si la tasación, por ejemplo, de bienes nacionales hubiese estado antes del contrato, y si esto se hubiese hecho de acuerdo a la ritualidad que está establecida en cuanto al orden de los factores, es poco probable que hubiésemos detectado nada. Es poco probable que hubiésemos detectado nada. Si acá acá se detectó porque hay una inconsistencia, las que ustedes vieron desde el punto de vista de los precios, no está fundado el trato directo, y luego además surge esta aparte de las otras ilegalidades, desde el punto de vista de la autorización de Hacienda, que ya se señaló, desde el punto de vista del cambio de la subdivisión que tiene el terreno, aparte está que nos dicen, alguien hace una denuncia y nos dice, esto se está haciendo mal, y esa denuncia se hace con reserva de identidad. Por lo tanto, no puedo decir quién hizo la denuncia, por cierto, pero sí es obviamente un antecedente que la Contraloría tuvo a la vista para poder realizar su trabajo. Y aquí ya me pregunta, basado en mi experiencia, el diputado Walker, ¿qué tan frecuente es ver este tipo de actos, podríamos decir, de miles de millones para centros deportivos? ¿Qué tan frecuente, qué tan habitual es esto? Yo, claro, aquí esto es una apreciación, y la apreciación que yo tengo, pero que ya llevo un cierto tiempo en este cargo, yo creo que esto es una situación que un poco escapa a la normalidad de este tipo de inversiones. O sea, yo creo que no hay instalaciones deportivas en este momento en Chile, sobre todo por la situación que estamos viviendo, pero en el último tiempo, yo incluso antes de la pandemia, no creo que haya instalaciones deportivas en Chile que valgan tanto. Puedo estar equivocado, pero aquí estamos hablando solo de comprar el terreno, todavía no hemos hablado de equipamiento, todavía no se ha hablado de un proyecto de construcción. Entonces, la verdad que esta cantidad de dinero y de recursos públicos es una cantidad bastante inaudita para este tipo de proyectos. Después, del punto de vista de lo que me planteaba el diputado Velázquez, y me quedo con una frase que él dijo, este es el peor terreno del punto de vista de la accesibilidad, está en medio de un sector altamente densificado, no es el mejor sector de la zona. Ahí, desgraciadamente, nosotros tenemos pocos elementos para poder hacer un análisis, ¿ya? Porque ese es un análisis que en realidad lo dan más bien los instrumentos, del punto de vista de lo que hace la Contraloría, por cierto, es un análisis que lo dan los instrumentos de planificación territorial. O sea, si el instrumento de planificación territorial admite ese uso, la Contraloría no debería poner objeciones para que se pueda realizar la adquisición. Ahora, obviamente que quien vive ahí, y la mayoría de los diputados de la comisión y diputadas son de la zona, conocen mejor que yo el sector, probablemente se darán cuenta o tendrán una opinión ya de mérito, podríamos decir, de si es el mejor o el peor lugar para poder emplazar el hospital. Eso yo ahí no me puedo pronunciar, solo me puedo pronunciar desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de lo que me planteaba el diputado Díaz, en realidad no es una biblioteca de diputados, es simplemente que es el mejor lugar de la casa para el internet, ¿no? No es que sea una biblioteca, por si acaso. Pero bueno, claramente acá tenemos un problema bueno, la adquisición de terrenos por parte del Estado siempre es complicada, ¿no? Porque el Estado, por así decirlo, es un buen pagador, ¿ya? Puede demorarse un poco más, un poco menos, pero al final le va a terminar pagando, no va a tener problema. Entonces, ahí sí, cuando el Estado va a adquirir, se produce mucha especulación. Entonces ahí de nuevo me tomo de esa misma razón para decir por qué es tan importante la licitación. Si la licitación no es por nada, es para poder garantizar de que aquí hubo una competencia, quien cumplió los requisitos pudo participar y entonces se hace la mejor adquisición. Entonces, ¿había razones para elevar el precio en estos tratos directos? O sea, claramente las tasaciones se hicieron pensando que el uso de suelo iba a cambiar y que iba a ser mejor, ya que iba a permitir ese tipo de uso de suelo. Y por eso las tasaciones se hacen pensando en ese valor futuro. Pero también son tasaciones que eran la mitad, originariamente era la mitad de lo que después se pagó, o menos de la mitad. O sea, las que son de enero del 19 son menos de la mitad de lo que son de
luego de las tasaciones de febrero del año 20, y es la misma empresa, o son las mismas empresas. Entonces, ahí hay un problema que claramente se tiene que dilucidar con otras herramientas. ¿Se puede excepcionar la toma de razón de manera tácita? No, no se puede excepcionar. No, o sea, la ley señala qué es lo que va a toma de razón y se particulariza en una resolución de la Contraloría. Hay algunas cosas que están exceptuadas. Los actos municipales, por ejemplo, por regla general están excepcionados, no pasan por la Contraloría, pero en este caso estamos hablando de actos del gobierno regional, que no tienen esa excepción y tenían que pasar por la actuación de la Contraloría. Del punto de vista de la pregunta que me formulaba el diputado Gaona y que también me la hizo el diputado, me parece el diputado Fuenzalida después, es si se cedía condicionadamente. Y, presidente, yo quisiera ahí aprovechar, mire, tengo acá a la vista el decreto municipal. Si quiere lo puedo proyectar. Entonces, el decreto, ahí está. El decreto municipal, que en el fondo es el acto administrativo que da cuenta del acuerdo del Consejo, dice, está el certificado que extiende el secretario municipal, estoy leyendo el considerando, de fecha 15 de abril, de la sesión tanto del Consejo, donde dice que a propuesta del alcalde acordó aprobar una donación gratuita en favor del Fisco de Chile, RUT tanto, respecto del inmueble de propiedad municipal denominado lote A4, originado en el plano de subdivisión, y ahí da los distintos datos, inscrito en tal parte, el cual posee una superficie de 61.656 metros cuadrados, señalándose que la donación gratuita de la Municipalidad de La Serena al Fisco será efectuada con el único objeto de que se destine el terreno a la construcción del nuevo hospital de La Serena, destinándose de esta manera el inmueble a satisfacer una necesidad pública. Ese es el razonamiento del decreto, ¿ya? Ese es el considerando. Y luego entonces ya decreta que se enajene mediante la donación modal ese decreto en favor ese inmueble en favor del fisco. Entonces, la condición acá es, en realidad, no es que se adquiera otro bien. La condición que pone la municipalidad es, se dona, pero condicionado que esto sea para un hospital. Pero no hay una segunda condición que diga, se lo dono, además, a condición de que usted me reemplace o me restituya o me compense con otro terreno en la comuna. Entonces, la respuesta sería, ¿se cede condicionadamente? Sí, pero para construir el hospital, pero no para otra cosa. Eso es lo que... Y el acuerdo del Consejo da cuenta de lo mismo. Entonces, esos antecedentes los podemos enviar, los tenemos también, se los podemos enviar a la comisión si es que... Eso. Del punto de vista de lo que me señala a las preguntas del diputado Fuenzalida, primero, si hay una tasación independiente del valor de mercado. Nosotros tenemos las tasaciones de las empresas tasadoras que ya había mencionado, las de enero del 19 y febrero del 20, y luego con posterioridad hay una tasación que es más bien una especie de informe que realiza la Seremi de Bienes Nacionales, que da un valor que es efectivamente el que se había pagado. Ahora, ¿cuál es el problema de este informe que hace la Seremi de Bienes Nacionales? Es que es a posteriori. Es a posteriori de la compraventa y del pago que se había hecho ya el año anterior. Entonces, este es un acto de la Seremi que en el fondo es de abril del año 20 y que en el fondo da como una especie de justificación del precio que se estaba pagando. Ese es el problema que tiene ese documento. La modificación, la segunda pregunta es si las modificaciones del plan regulador intercomunal y del comunal incidieron en la tasación. Bueno, sí, inciden en las tasaciones que se hacen, pero una vez que se han materializado esas modificaciones. Eso es lo que uno debería considerar, ¿no? Van a incidir y por eso es tan complejo desde el punto de vista de los valores del terreno, cuando hay cambio de uso de suelo o hay extensión del área urbana, o se permite una mayor densidad. Obviamente que va a incidir, eso es así, pero aquí estamos hablando de tasaciones que fueron antes de un proceso que todavía era incierto, como el proceso de modificación de los instrumentos de planificación. O sea, es más, uno podría decir, si está uno a cargo del proceso, por ejemplo, el gobierno regional, a propósito del plan regulador intercomunal, si estoy a cargo del proceso y quiero comprar, compro ahora y después hago la modificación.
porque con eso me garantizo que estoy pagando el precio del valor comercial de ahora y no del futuro, luego del cambio de ese uso de suelo. ¿Hubo más ofertas de inmobiliarias? No hubo, por lo menos nosotros no tenemos antecedentes de que hayan habido otras ofertas, solo la carta oferta que se recibió en enero del 2019 por parte de este grupo de inmobiliarias. Respecto de las preguntas que me hacía el diputado Eguiguren, implicancias del cambio del plan regulador comunal, yo creo que ya lo he señalado. Por un lado, permite la construcción, pero obviamente eso incide en los precios y va a incidir en los valores. ¿En qué grado una persona puede tener una relación o puede tener un conflicto de intereses? Eso es así lo entendería yo, cuando incide en estas tomas de decisiones. Bueno, ahí la ley es bien clara. Tercer grado de consanguinidad es la regla general, y segundo de afinidad. ¿Ya? Esa es la regla general. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué ocurre en los otros casos? Hay una cláusula ahí de cierre, y eso es bien importante tener en cuenta, y es cualquier otra circunstancia que le reste autonomía o que le reste imparcialidad debe llevar a que esa persona se abstenga. ¿Ya? O sea, obviamente tiene que, por así decirlo, sí o sí abstenerse cuando están esos niveles de tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, pero si hay cualquier circunstancia de amistad, de enemistad, de algún tipo de circunstancia que le permita decir a uno no tenía la suficiente objetividad, esa persona tiene que abstenerse. Obviamente hay que verlo caso a caso, y eso obviamente hace que eventualmente pueda surgir una responsabilidad si es que no ha ocurrido. Luego, la tercera pregunta que me hacía el diputado Eguiguren era un poquito parecida a la anterior, a la que ya me habían formulado. ¿Nos ha tocado ver otros casos parecidos? Yo sinceramente diría que no. Yo no tengo recuerdo de compras tan cuantiosas para algo que es importante. A mí también me gusta mucho el deporte, pero obviamente las circunstancias no era lo prioritario en estos momentos. Bien, luego el diputado Saldívar, por su intermedio presidente, me preguntaba si había un acuerdo vinculante respecto a la compensación. Por lo menos en lo ya visto, en el decreto alcaldicio no consta, y en el acuerdo del Consejo que está en el certificado del secretario tampoco consta ese condicionamiento a adquirir otro terreno. El único condicionamiento era construir ahí, en lo que se está cediendo, un hospital. Esa era la única, lo único que se condicionaba. Y lo que me planteaba el presidente, el diputado Núñez, presidente, mire, yo quisiera decir, primero voy a responder derechamente las preguntas. ¿Hay responsabilidad administrativa en otras reparticiones? Sí, bueno, nosotros, o sea, estamos haciendo el sumario, y el sumario está hoy día en el GORE, está también en la municipalidad, está en el Ministerio de Desarrollo Social y en Bienes Nacionales. Esos son los organismos que hoy día están, por así decirlo, involucrados dentro de estos sumarios que se están realizando. ¿Podrían haber otros? Eventualmente sí, podríamos tener que tomar declaraciones en otros servicios públicos también, pero por ahora está concentrado ahí. Eso es lo que puedo decir por ahora. Y ¿puede internamente hacerse un sumario? Lo que ocurre ahí, presidente, es que efectivamente la municipalidad o la propia intendencia u otro servicio público podría decir, vamos a investigar esta parte, y por lo tanto tiene la facultad de realizar su sumario. Cuando los mismos hechos son investigados en un sumario por la Contraloría, ese organismo debe abstenerse. Pero también debo decir que cuando es el propio servicio público, en estos casos, el que hace el sumario, los resultados no son muy satisfactorios desde el punto de vista del nivel de la indagatoria que se pueda estar llevando a cabo. Yo creo que es mejor ahí lo que pueda realizar la Contraloría. Y por último, lo que usted decía al comienzo, presidente, para la Contraloría Regional de Coquimbo en particular, este ha sido un caso muy complicado porque nos ocurrió algo, sobre todo desde el punto de vista regional, a lo que no estábamos acostumbrados, y fue un poco desvirtuar o intentar desvirtuar el trabajo técnico que hemos tratado de hacer en esta materia. Yo creo que nosotros hemos dado pruebas de que somos independientes desde el punto de vista político. Nosotros realizamos nuestro trabajo de la mejor manera posible. Entonces, que
que se trate de decir que lo que estamos haciendo es una cuestión política o que haya un sesgo, queremos intervenir. La verdad que todo eso no es así. Nosotros hemos tratado de hacer esto de la manera más objetiva posible y la verdad que aquí hay que entender bien cuál es el rol de la Contraloría. Si el rol de la Contraloría es tratar de velar por el uso de la plata pública. Entonces, ¿cómo no nos va a llamar la atención? Si el resumen de todo esto es lo siguiente. ¿Cómo no nos va a llamar la atención como Contraloría que una resolución viene con tasaciones por 4.000 millones y se está pagando 9.000 millones? O sea, yo creo que ahí sí que nos tendrían que pedir cuenta. Ahí sí que nos tendrían que estar diciendo, oiga, pero ¿qué pasó si usted tenía a la vista esto? O sea, sinceramente creo que lo único que estamos tratando de hacer es hacer de la mejor manera posible el trabajo que nos corresponde, y en la regional, yo puedo dar fe, la regional de Coquimbo es un equipo pequeño, pero muy aguerrido, muy sacrificado, trata de hacer su trabajo, a lo mejor a veces un poco incómodo, obviamente, porque el rol del control es incómodo, pero por lo menos con objetividad, y eso es lo que ha primado acá. Eso por ahora, presidente, así es que lo que usted diga. Muchas gracias, Contralor. Sí, hay una solicitud de palabra del diputado Guiguren. Nos quedan 20 minutos, así que cosas bien específicas para que después podamos ponernos de acuerdo. No, presidente, solamente no sé si se precisó o no, ¿qué plazos tiene la Contraloría para evacuar los dos sumarios o los sumarios administrativos que está llevando a cabo? Sí, yo voy a aprovechar de la pregunta del diputado Guiguren para pedirle también al Contralor que nosotros como comisión investigadora tenemos 90 días, 3 meses, imagino que vamos a estar hasta fines de junio sesionando, ya después corresponde hacer el informe. Por lo tanto, si los sumarios están terminados antes de junio o durante el mes de junio, creo que sería muy importante, Contralor, que nos puedan remitir la información. Puede que esté terminado uno, no todo. Uno entiende que los sumarios son cosas complejas, más aún en pandemia, pero puede ser un importante material para las conclusiones de la comisión. Y yo creo que por ser sumarios de la Contraloría también nos daría una base objetiva para decir esto tiene el fundamento, porque nosotros podemos invitar aquí a autoridades, a exautoridades, pero no vamos a tener la prolijidad que ustedes tienen por el conocimiento de la ley y su expertise. Entonces, un poco, en ese sentido me parece que sería importante, si están terminados, que nos remitan también los sumarios terminados. Contralor. Presidente, la verdad que no me quiero matricular con un plazo o con una fecha en estos momentos. Voy a hablar con el equipo que está haciendo, que es lo único que les puedo pedir en el fondo, porque el sumario es secreto en estos momentos, es que se apure lo más posible, ya para que coincida con la comisión. Y así ha sido en otros casos, en otras comisiones sí se ha usado el trabajo de la Contraloría para poder fundar las conclusiones. Pero yo me comprometería a ir lo más rápido posible. Eso es lo que le puedo garantizar. Pero no, por favor, no quisiera hoy día decir un plazo que no vamos a poder cumplir porque ni siquiera he conversado con el equipo sobre este tema. Entonces ahí estaría siendo un poquito temerario al dar una fecha. Perfecto. Bueno, yo le agradezco, Contralor, lo vamos a ya liberar para aprovechar a usted, Contralor, a su equipo, Pamela, a Catalina, y nos vamos a poner de acuerdo entonces en el tema del día de reunión de la comisión y también cómo seguimos para adelante con los próximos invitados o citados. Así que, Contralor, le agradecemos y cualquier cosa que surja en el camino, probablemente lo invitemos de nuevo a usted o al Contralor regional. Así que le agradecemos la disposición. Bueno, respecto a Hasta luego, presidente. Muchas gracias y me despido a través de su intermedio a todos los integrantes de la comisión. Hasta luego. Gracias, Contralor. Gracias. Bueno, desde la Secretaría me informaban que había el comité de la UDI nos estaba planteando que tenían, al parecer, algún diputado o diputada a tope con el día lunes a las 12. ¿Ya? Entonces, yo quería ver la posibilidad que podamos ratificar el horario, porque la verdad que en la vorágine de comisiones que hay, fue el horario que nos dio más espacio. Yo les pediría si todos pueden hacer un esfuerzo para mantener ese horario. Si no fuera así, tenemos que buscar cuáles son las opciones que tenemos. Entonces, por eso les pregunto si podemos mantener el horario del lunes a las 12. No sé, veo al diputado Gaona y al diputado Velázquez haciendo gestos, así que... Presidente. Ninguna posibilidad, presidente.
Diputada Cid. Gracias, presidente. La verdad que en lo personal yo no sé cuáles serían las opciones, me imagino que solamente en el transcurso del día lunes, y la verdad que yo tengo muy pocos espacios libres. No es el óptimo, pero es lo menos malo. Por lo menos eso puedo opinar yo. Diputado Velázquez. Presidente, muchas gracias. Tal como lo señala el diputado Sergio Gaona, todos tenemos responsabilidades, tenemos otras comisiones, y en el caso del suscrito, desde las 9 de la mañana hasta las 10 tengo economía, después tengo esta comisión, después tengo otra. Por lo tanto, si se descoordina esta reunión, nos descoordinamos todos, digamos. Aquí todos tenemos que hacer esfuerzo, y el que no puede, bueno, que solicite a su bancada un reemplazo, y con eso se pueden solucionar los temas. Lo digo con mucho respeto, por cierto. Presidente, ¿es posible el mismo día lunes en la tarde, como fijó los comités fijaron las reuniones de las comisiones investigadoras para los días lunes en la tarde? Presidente, y en función de eso, la posibilidad que tenemos, porque no hemos organizado así en todas las comisiones permanentes quedaron en la mañana y estamos completos, estamos con salud y minería y energía, en el caso mío, y por lo tanto, y además votando proyectos. Por tanto, si fuera posible, el mismo lunes, quizás en la tarde, en algún horario, o el jueves temprano en la mañana, que normalmente no hay comisiones, o miércoles antes de la sesión, o martes antes de la sesión, yo no tendría ningún inconveniente. Entonces, me parece a mí que usemos el horario que pusieron los comités para las sesiones de comisión investigadora, que son los lunes en la tarde. Eso sería mi sugerencia, presidente. Sí, voy a dar las palabras que están pedidas. Me lo pidió el diputado Díaz, diputado Walker, pero antes de eso yo solo un comentario. Lo que pasa es que en la reunión constitutiva buscamos hacerlo en las tardes, no se podía. Bueno, hagamos un esfuerzo, mira, demos una ronda, y si no, me dan la libertad de conversar con ustedes martes y miércoles y proponerles un horario, porque tampoco podemos estar en el debate, pero veamos si surge la opción. Yo estoy absolutamente flexible a un horario que interrumpa lo menos posible sus labores, pero hicimos harto esfuerzo la vez pasada y salió usted el lunes a las 12. Diputado Díaz. Gracias, presidente. No tengo ningún problema en que usted haga ese esfuerzo a raíz del tono y la forma en que lo pide el diputado Gaona, porque el diputado Velázquez llegó súper belicoso hoy día, porque en realidad el acuerdo que tenemos para modificarlo requiere unanimidad, porque la sesión constitutiva se cita para elegir presidente o presidenta y fijar día y hora de sesiones, y para modificar ese acuerdo se requiere unanimidad. Entonces, yo no voy a la unanimidad, salvo que hay un acuerdo, porque el diputado Gaona lo pedido en buenos términos, pero el diputado Velázquez está un poco peleado hoy día. Entonces, para que nos pongamos la regla del juego, porque yo creo que lo que dice la diputada Cid es cierto, estamos todos con todo. Estamos todos con todo. Hoy día había comisión de seguridad hasta la misma hora y se cayó porque no había quórum. Entonces, es muy difícil moverla, pero si usted logra un acuerdo en el que todos más o menos quedemos razonables, si no, bueno, los que no puedan venir van a tener que hacerle caso al diputado Velázquez, van a tener que buscar un reemplazo, pero dialoguemos, pero la Sofía, perdón que hablemos así, somos todos, bueno, tiene razón, pues ya estamos muy complicados. Yo sí no podía cambiar de día, por ejemplo, no podría los martes en la mañana, ni los miércoles en la mañana porque tenemos cultura. Entonces, los lunes puedo acomodarme un poquito, pero tengo seguridad pública también, entonces también hay, pero si usted logra el acomodo, ya que lo ¿Y los jueves en la mañana, Marcelo, también tienen cultura o no? Los miércoles en la mañana tenemos cultura, a las 8 de la mañana. ¿Cómo? No, los miércoles en la mañana. Los miércoles en la mañana a las 8:30. Pero los martes en la mañana, primero, yo tengo otra reunión. Entonces no podría. Ya, eso no Gracias, diputado Walker, diputado Yiguren y después Velázquez. Matías. Gracias, presidente. No, muy breve. Yo no tengo ningún problema en que pudiéramos sesionar en la franja de comisiones de la tarde, del día lunes. Yo fui de los que propuse este horario porque entendía que la primera franja de comisiones los lunes se había fijado de 9:30 a 11:30, pero en la Comisión de Constitución me dijeron que finalmente están autorizados a sesionar hasta las 12:30. Entonces, ya que estamos con las peticiones, si no podemos trasladarla a la sesión de la tarde, quería pedir en subsidio si podía ser a partir de las 12:30. Gracias, presidente. Ya, y hay otra propuesta más que 12:30, vamos a intentar ver si cuadramos. Diputado Yiguren. Presidente, no, mire,
Yo me ajusto a lo que diga la comisión. La verdad que yo opino igual que la diputada, sí, estamos absolutamente llenos de compromiso en este minuto. Yo estoy votando la ley de plataforma en la Comisión de Trabajo y tengo la semana, no hay ni un día fácil. O sea, yo en ese sentido me voy a acomodar a lo que decía la comisión. Pero además, presidente, quería hacerle ver de que me han llegado 2 reclamos de que esta comisión no fue transmitida por televisión. Entonces yo quisiera saber cuál es el criterio para que esta comisión se transmita a través del canal de la Cámara, porque hoy día me dicen que no ocurrió así. Muy bien, diputado Eguiguren. Le vamos a dar sobre ese punto la palabra a la Secretaría, entendiendo que en la reunión constitutiva pedimos que fuera transmitida por la televisión de la Cámara. La solicitud fue hecha. A veces no es que se deniegue, sino que no hay capacidad técnica, pero ahí Claudia tal vez nos puede aportar con eso. Presidente, mire, 2 cosas en relación a la de la televisión. A mí no me consta porque estoy acá, pero me fijé que en la mañana no estaban transmitiendo acá y se lo observé a informática y desde hace ya bastante rato, por lo menos me atrevería a decir 1 hora que lo están transmitiendo. No sé lo que pasó en los minutos previos porque le reitero que yo estoy acá, no veo la tele, pero déjeme chequearlo y le contesto la siguiente sesión. Quiero hacerle un alcance con los horarios, presidente, no sé si me lo permite. Por supuesto, Claudia. Ocurre que nosotros hay un instructivo de los comités que las sesiones de la comisión investigadora son los lunes en la tarde. Cualquier otro, desde a partir de las 3:30, cualquier otro horario que fijemos tiene que ir con autorización de los comités. Eso fue lo que pasó respecto a esta sesión y tuvimos la autorización de los comités solo por esta sesión porque los diputados se opusieron a que sesionáramos en estas horas, 2:30, de 12 a 1:30. Por lo tanto, si volvemos a fijar otro día que no sea lunes en la tarde, vamos a necesitar oficiar nuevamente a los comités para pedir la autorización. Eso es, presidente, para que lo tengan en cuenta. Ya, a ver, antes de entrar a ver los invitados citados para la próxima sesión, hagamos un intento de buscar un acuerdo, si no me van a tener que dejar a mí cuadrarlo, pero entendiendo que en las mañanas se han planteado objeciones y eso requiere... Perdón, Sergio, sí. Presidente, en la tarde, en las franjas autorizadas por los comités los comités parlamentarios, la franja de la comisión investigadora son los lunes en la tarde, atengámonos a lo que definieron los comités. Entonces, de esa perspectiva, ojalá lo más tarde posible, presidente. Eso es lo que me planteo para que no sigamos dilatando. Sí, lo que pasa ahora, a no ser de que usted consiga otro horario que podamos estar todos de acuerdo, digamos. Por eso, el horario que yo conseguí, estamos todos de acuerdo a las 12, no funcionó, se entiende. Lo que tenemos que buscar es en la tarde, pero cuando lo hicimos en la sesión inaugural no hubo, habían problemas, dificultades. Ahora, tenemos 2 bloques en la tarde del lunes, tampoco podemos sesionar por poner un ejemplo, a las 19, yo no tendría problema, pero no está autorizado. Los bloques de los lunes, la secretaria nos puede repetir, ¿cuáles son los bloques que tenemos disponibles el lunes en la tarde? 15:30, 17 y 17:30, 19. Esos son los bloques en los que podemos sesionar. Ahora, sí. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Diputado Fuenzalida, lo veo ahí. Respecto al bloque de la tarde, nosotros tenemos comisión de educación a las 3. No podría ser, porque si no están autorizadas las comisiones permanentes en la tarde, es que ahí hay un problema. Mira, yo con todo el cariño que tengo a Miguel, el problema es Miguel. Es verdad, porque Marcelo, entonces, igual voy a topar porque tengo la comisión investigadora de los servicios locales de educación. Eso es otra cosa, porque el problema es básicamente... El presidente cite en la mañana o la tarde, de hecho, en este horario yo tengo comisión investigadora. Estoy de acuerdo, Juan Manuel. Estoy de acuerdo. Yo podría de 5:30 a 7. Por eso, pero estoy seguro que nosotros podríamos funcionar a las 7, funcionaríamos a las 7. Entonces, no puede ser que por limitaciones de secretaría no puedan funcionar a las 7. Por ejemplo, no es un problema nuestro, un problema de la Secretaría tiene que brindarnos los servicios y brindarnos el apoyo para que podamos funcionar, pues, bueno.
Es obvio. Comisionemos al diputado Díaz para que vaya a conversar con la Secretaría General. Pues. No sé, ¿no te parece, diputado? Aquí hay ciertas formalidades. Yo creo que, o sea, Marcelo, en mi opinión, Marcelo tiene toda la razón. La Secretaría tiene que facilitar la labor. ¿Habría acuerdo para que yo busque con la Secretaría General un horario en la tarde que acomode o no? Sí. Ya. Muy de acuerdo, presidente. Lo más tarde posible, ¿les parece? Presidente, yo no estoy de acuerdo. Perdone, pero... Disculpen, pero es que igual, si hay horario 3:30, 5:30, ¿no pueden en algún horario? ¿No coinciden con ninguna de esas? 5:30 para adelante, ningún problema. 5:30. De 5:30. Sí, está perfecto. 5:30, ¿les parece? Quedamos entonces. 5:30. El próximo lunes de 17:30 a 19. Yo voy al delandero. No, pero para eso estamos autorizados. A esa hora estamos autorizados. Ya, estamos claros entonces, sesionamos el próximo lunes 5:30, ya, y tenemos que definir quiénes van a ser nuestros próximos invitados o citados, ¿ya? Entonces, lo que yo creo que hay que ser bien directo para partir. Yo puedo hacer una propuesta más ordenada, pero no la puedo hacer ahora. Por lo tanto, hay que definir el invitado citado para la próxima sesión, y lo que yo creo es que deberíamos invitar, digamos, a la principal autoridad involucrada, que es la exintendenta Lucía Pinto. Después habrá que seguir para ordenar un cronograma, administrador regional, Seremía, de Bienes Nacionales, Desarrollo Social, CEPLAC de la Municipalidad de La Serena. A lo menos son los actores que nombró el Contralor, donde más hay sumario. O sea, yo lo digo porque con eso podemos tener un orden. Yo trataría de centrarme en los que son autoridades o ex autoridades de gobierno involucradas directamente. Después podemos tener una fase de privado. Ustedes saben que con los privados corremos riesgo porque el privado puede venir o no. Yo he tenido experiencias que en general, no es que no vengan, bueno, hay de todo, pero algunos no quieren venir. Entonces, yo propongo eso. No sé qué les parece. Diputado Guiguren, partir en la próxima sesión con la ex intendenta Lucía Pinto. No, yo, presidente, no tengo problema. Lo que le quería preguntar era si usted definió hasta una fecha para proponer invitados, solamente eso. O sea, con la Secretaría acordamos que había hasta hoy día en la mañana para proponer invitados, y las únicas propuestas las hizo el diputado Walker, que propuso a un abogado, alcancé a notar yo. Podríamos agregarlo también a él, pero yo pensaba que podíamos partir con las ex autoridades o autoridades de gobierno y después ordenar. Ahora, en general lo que queríamos hacer después es guiarnos por el propio cronograma que nos dejó el Contralor, digamos, porque cuando uno sigue un orden cronológico le es más fácil adquirir la secuencia de los hechos. Aquí hay varios actores, hay múltiples actores. Entonces, pero puedo yo hacer una propuesta el próximo lunes, pero hay que partir el lunes con algún invitado, pues si no quedamos en el aire. Diputado Díaz. ¿Qué pasa si, porque no estoy seguro si los ex autoridades están obligados a venir, dados los plazos? No. ¿Qué pasa si no viene nadie? Hasta donde yo entiendo no están obligadas a venir. No sé si alguien me puede ahí... Tiene un plazo, un tiempo, 6 meses. Los plazos están vencidos. 6 meses, ¿no? Están precluidos todos los plazos. Entonces, yo le daría a usted la libertad que si no, que haga una lista larga para que no nos quedemos sin invitados a la segunda sesión. Yo soy bien franco y directo. Ex intendente Lucía Pinto, ex administrador regional, y si no viene Seremia de Bienes Nacionales, Seremia de Desarrollo Social, que si estuvieron involucrados, CECPLA de la Municipalidad de La Serena, Sergio Rojas. Ahí por lo menos de esos tenemos para que algunos puedan venir. Fueron nombrados por el Contralor, digamos. O sea, después seguiremos con otras propuestas que surjan, y yo me comprometo, si quieren, al lunes traer un esquema de cómo podríamos ir tomando el orden cronológico. Yo creo que es lo más fácil. Súper. Muy bien. Presidente, consulta. ¿El intendente en ejercicio se va a citar en algún minuto? Por el efecto de la parte administrativa, si hay algún movimiento dentro de la intendencia, si hay algún tipo de investigación interna. Sí, mi opinión, diputada, sí, es que sí, que deberíamos citarlo. Yo creo que es importante. Yo esperaría un poco, tal vez, para tener más antecedentes, o sea, completar todo, digamos, un poco el panorama, porque si lo invitamos hoy día, estamos en rigor recién entrando el caso. Entonces yo podría esperar unas 2 o 3 sesiones, pero yo creo que sí, que es relevante, él nos puede aportar, pero yo tendría más información primero antes de citarlo a él. Sí, presidente, ¿me permite? Sí, diputado Saldívar, Saldívar y después diputado Velázquez. Sí, y yo quisiera sugerir, presidente, que no fuésemos tan tajantes en cerrar los plazos para hacer las invitaciones a las personas que quisiésemos requerir de ello alguna información, porque pueden haber
datos sobrevinientes que nos podrían inclinar a invitar a personas que no hemos considerado. Entonces, por supuesto, diputado Saldívar, si yo los órdenes que pusimos hoy día eran para partir, digamos, pero cualquier miembro de la comisión en cualquier momento del transcurso de la comisión puede proponer nuevos invitados, o sea, eso es su facultad. Lo que pasa es que hay que ordenarlo, pero sí, por supuesto, si esto está partiendo recién. Sí. Diputado Velázquez. Sí, presidente, yo quisiera, no obstante que los plazos, muchos de ellos se han vencido, pero yo le pediría a usted que, no obstante eso, que la Secretaría, si usted lo determina, que se pudiesen invitar de igual manera. Hay más de algunos de ellos que sí quieren asistir, lo tengo por conocimiento, pero sin lugar a duda que eso va a depender mucho de lo que usted diga, presidente, porque hay personas que, aunque se hayan vencido el plazo, quieren dar su testimonio, que son personas que han trabajado directamente en este tema o que tuvieron una situación directamente con el tema, presidente. Perfecto, diputado Velázquez, yo creo que la comisión tiene que hacer el máximo esfuerzo por escuchar a todos los involucrados y a todas aquellas personas que quieran entregar testimonio o antecedentes. Yo creo que eso es parte del objetivo, por lo tanto, todos los nombres y propuestas que ustedes tengan, por favor, háganmelos llegar para yo comprometerme a traer una propuesta más ordenada el lunes, pero tienen que hacer las propuestas para tratar de ponerlos en un cierto orden cronológico, porque eso nos podría facilitar la labor, pero por favor, todas las propuestas que se hagan y si surgen nuevas en el camino, por supuesto que hay que agregarlo, ¿no? Ningún tipo de limitación en ese sentido. Muy bien, entonces, por haber cumplido el objeto, se levanta la sesión.